Estamos contemplando el Evangelio de San Marcos. Como decíamos, la primera parte es como una presentación de las enseñanzas de Jesús. Comenzaba con el llamado de los 12, la elección propiamente del grupo, de los discípulos. Primero los llama, luego los erige como grupo. Hace una semana veíamos la continuación del capítulo tercero, la primera confrontación con los saduceos que venían de Jerusalén acusándolo de estar endemoniado, pero sobre todo con sus propios parientes que pensaban que estaba loco y querían apresarlo. Y concluía con esa frase: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de mi Padre. Y ya continuamos con su explicación de la invitación a consolidar el reino de Dios a través de las parábolas. En estos días veía una pequeña explicación de lo que eran las parábolas en una reseña de un libro sobre parábolas, que me alegró mucho. Y entonces cuenta ahí, este es un biblista, en que explica que la parábola es uno de los géneros literarios usados por Jesús en su predicación, como sabemos. Ese tipo de textos tiene una doble virtualidad. Al mismo tiempo que abre, también cierra. Abre desde el punto de vista de que es una puerta a un sentido que va más allá del significado inmediato de las palabras. Uno oye una historia y bueno, se puede quedar con la simple historia, pero todos sabemos que hay algo más. Además, los temas y las imágenes están tomados de la vida ordinaria, por lo que eran muy fácilmente comprensibles para los oyentes de esa Palestina del siglo I. Pero la parábola también cierra. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista de que no es comprensible para el que no tiene fe en quien la pronuncia, Jesucristo. Desde este punto de vista, la parábola saca a la luz la lejanía respecto a Dios que hay en los corazones de los oyentes, como ya había profetizado Isaías. Oyen sin oír, tienen oídos pero no oyen. Así Jesús habla de forma oscura, entre comillas, paradójicamente, para mover a la humildad y a la escucha confiada. Por eso los apóstoles dicen: Señor, ¿por qué nos explicas esto a nosotros y a otros no? Bueno, porque hace falta fe, hace falta involucrarse en aceptar ese mensaje que propone Jesucristo. De alguna manera ese es el resumen de toda esta escena que vamos a contemplar. Bueno, estamos pensando en el capítulo 4 de Marcos, el sermón sobre las parábolas del reino, que en concreto son tres: la del sembrador, la de la lámpara y la medida, que no contemplamos en el ciclo B, y luego otras que veremos en el Evangelio de mañana, o domingo 11, la de la semilla y la mostaza, que el leccionario pone en relación con el profeta Ezequiel, capítulo 17. Siempre, como no me canso de explicar, tiene mucha importancia para entender el Evangelio de la Misa, qué relación tiene con el texto que la Iglesia pone alrededor de él. Siempre hay que mirar el Evangelio, pues el Evangelio admite muchas interpretaciones. Y lo que a mí mismo me sucedió pensando en esta meditación sobre este Evangelio de la semilla, de la mostaza, bueno, ¿por dónde lo llevo? ¿No? ¿Por dónde quiere el Señor que medite alrededor de esta palabra? Pues entonces uno dice: ¿qué dice la primera lectura? Para ver en dónde quiere resaltar, ¿no? ¿Por dónde va? Y entonces uno va donde Ezequiel y se encuentra, pues como todo profeta, contraponiendo el horizonte de esperanza al sombrío de castigo que acaba de presentar a los exiliados. Los acaba de regañar, como hacen los profetas, invocando al pueblo, imprecando para que se porten bien, pero al mismo tiempo que los amenaza, les hace ver que el comportamiento malo va a conllevar unos castigos, como de hecho están padeciendo con la deportación. Al mismo tiempo les anuncia una esperanza, la esperanza mesiánica, que el Señor. Entonces son unas parábolas también también de tipo agropecuario. Habla de un cedro, y el cedro es el pueblo de Dios. Entonces, así como el Señor pues va a llevar parte de ese cedro, lo va a talar y lo va a convertir en leña, ¿no? Lo va a quemar porque no sirve más que para quemarse y echarlo a perder. También va a coger un gajito y de ahí va a salir un nuevo bosque. Fue un gajito, una semilla humilde.
Y entonces ahí empiezan a encontrar una palabra clave, ¿no? Esa semilla. Vamos a mirar qué dice Ezequiel. Esto dice el Señor. También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la había plantado. De las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado. La plantaré en una montaña alta de Israel. Echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas. Y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humilde. Hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. ¿Ustedes se acuerdan que el Líbano, ahora que están de moda las banderas y tal, los escudos, pues tiene en su escudo ese cedro, ¿no? El cedro del Líbano, que se remonta a estas profecías del Antiguo Testamento. Ezequiel debía hacer ver a los exiliados israelitas que sus vanas ilusiones sobre la permanencia de Jerusalén como capital de un reino corrompido religiosamente no tenían fundamento. Y entonces la hora de la ira justiciera divina llegaría inexorable y la dinastía davídica se eclipsaría de momento cuando fueran deportados sus representantes a Babilonia. Pero esta, explica la Biblia de Navarra, no sería una situación definitiva, porque ante todo está esa promesa que acabamos de escuchar. Dios asegura que inaugurará una nueva era mesiánica presidida por la misma dinastía de David, porque el Señor le había hecho esa promesa a David desde el principio, que su dinastía no tendría fin. Entonces, aunque sufriría mucho, el Señor sería fiel a su promesa. Y por eso una de las alabanzas que se le dice a Jesús es Hosana al Hijo de David. La gente sabe, los que están diciendo eso este es el Mesías, Él es Hijo de David. Parece que la Virgen tiene raíces davídicas, pero si hubiera alguna duda, José también engarza a Jesús. Por eso es importante que José sea el padre putativo de Jesús, porque él sí que está claro pues que viene de Belén, la tierra de David, y entonces por eso Jesús es hijo de David. No solamente porque legalmente José lo entronca en esa dinastía, sino también porque muy probablemente lo hace a través de María, pero sobre todo porque es el Mesías, y el Mesías iba a ser de la dinastía davídica. Y entonces por eso el profeta adapta el símil de la parábola antes expresada para dar un sentido nuevo, más favorable y más profundo a las esperanzas mesiánicas. Así como Nabucodonosor, la gran águila, había tomado el cogollo del cedro, llevando al principal de sus renuevos a Babilonia, así también Yahvé en el futuro tomaría del cogollo del cedro un tallito y ese cedro, que es la dinastía davídica, daría grandes frutos y daría frondosidad, en el que anidarían aves de toda pluma, es decir, todos los pueblos se reunirían en Jerusalén bajo la sombra protectora del Mesías, como pasa hoy día. Aquí estamos gente de distintos países, de distintos orígenes, y todos estamos bajo la sombra de la Iglesia universal, la familia de Dios en el mundo, que es la Iglesia de Dios. Bueno, pues eso es lo que está de fondo, ¿no? La Biblia, el comentario de la Biblia española dice que el cedro es ahora imagen de Israel. De la rama de un cedro y de sus brotes, el Señor elegirá una vez más una rama tierna y la plantará para que dé fruto. Lo importante, podríamos seguir por la línea pues davídica y mesiánica y todo, pero hay otra enseñanza que me parece que es la que une el ramo humilde, el cogollito, una semilla pequeña. Es como que el Señor quiere insistir con estas bellas imágenes que el Dios se vale de lo pequeño para actuar en el mundo y en las almas. Y vamos a meditar en nuestra oración de hoy ese modo divino de obrar para que lo imitemos en nuestra vida diaria. Tenemos todos esa tendencia, y en nuestra época parece que se notará más, la tentación de la grandilocuencia, de la ostentación, de llevarnos los méritos al sembrar árboles ya crecidos, bueno, o al plantarlos, mejor dicho, al plantar árboles que otros ya han cultivado. Y no es así el talante tuyo, Señor. Tú te presentas en cambio como un sembrador abnegado, laborioso, sacrificado y humilde.
Y por eso, en el capítulo 4 que vamos a considerar, relata esas pequeñas parábolas de corte agropecuario. Comienza así: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Quizá todos hemos hecho esos experimentos cuando éramos pequeños, en primaria, que había que poner una semilla en un vasito o en un frasquito para ir viendo cómo se rompía y cómo iba creciendo hasta que la hermanita la rompía o algo así. Pero bueno, pero la verdad es que era el milagro de la vida, era muy, muy bonito y muy sí, llamativo. No sé si a ustedes les pasó, a mí personalmente seguro que me influyó en tomar después la decisión de meterme por ese mundo de la biología y tal, porque la verdad es que es impresionante. Entonces el Señor se sirve de ese símil, ¿no? Así como esa semilla van pasando los días y va generando vida y bueno, y termina siendo una planta que da muchísimas más semillas. Así es el reino de Dios, como un grano que crece por sí mismo. Tiene su dinámica interna, la fuerza de una carga genética que garantiza su evolución. Necesita los cuidados del sembrador, ¿no? Que haya un medio, unos nutrientes, pero el día de mañana ese hombre no puede adjudicarse como suyos los éxitos de la cosecha. Hay tantos factores que no dependen de él: el clima, la maduración de la siembra, la ausencia de plagas o depredadores. Podemos ver en esas palabras de Jesús una advertencia para que al menos no estorbemos la acción de la gracia en nuestras almas y en las personas que tenemos a nuestro lado. O sea, como darnos cuenta que el protagonismo, la primacía es de Dios, de la gracia, no de nosotros. Sin embargo, el Señor quiere contar con nosotros para que seamos esos sembradores, que cuidemos la semilla, que preparemos el campo y que acompañemos el proceso hasta que dé el fruto. Pero luego el día de mañana, pues no vamos a pensar que eso depende de nosotros, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada, dirá Jesús en otra parte. Dice San José María comentando este pasaje: el Espíritu Santo es quien con sus inspiraciones va dando tono sobrenatural a nuestros pensamientos, deseos y obras. Él es quien nos empuja a adherirnos a la doctrina de Cristo, a asimilarla con profundidad, quien nos da luz para tomar conciencia de nuestra vocación personal y fuerza para realizar todo lo que Dios espera. Si somos dóciles al Espíritu Santo, la imagen de Cristo se irá formando cada vez más en nosotros e iremos así acercándonos cada día más a Dios Padre. Recordamos esa parábola del sembrador. Somos tierra, la tierra en la que el Señor echa su semilla, y podemos dar fruto del 1, del 10, del 30, del 60 o del 100. ¿De qué depende? De que seamos esa tierra buena, dócil, para responder, acoger la semilla que el Señor nos envía. Y eso es labor del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre y corresponder a sus sugerencias. Seguramente nos busca de muchas maneras. Piénsalo tú en la oración. Así como el diablo va haciendo su trabajo de siembra de cizaña, de que nos apartemos de Dios, que nos busquemos a nosotros mismos, que vayamos por el camino del pecado, del mal, de la oscuridad, el Espíritu Santo nos va iluminando con su mensaje, con la misma palabra de Dios, con el ejemplo de los amigos, con la invitación a que echemos sobre nuestros hombros la carga de los demás, de la iglesia, de la humanidad, y nos recuerda el ejemplo de Cristo. Va pidiéndonos que correspondamos, que digamos que sí a esas mociones. Y bueno, nuestro corazón se convierte así en un campo de lucha. Por ahí se dice lo de la vela prendida a Dios y la vela prendida al diablo. Nosotros queremos apagar la vela del diablo y dejarla de Dios, estar encendidos, amando a Dios, sabiendo que es una lucha, que no es fácil, que hay que batallar, como ahora que estamos en modo fútbol, pues los partidos pues hay que trabajarlos, y de pronto el gol llega en el minuto 87 o en el minuto 94, pero hay que estar ahí, ¿no? Hasta el último momento. O se puede perder un partido, o se puede perder una pequeña liga, pero lo importante es la liga grande, ¿no? En la que uno ha ganado y volverá a ganar. Entonces uno ve que son pequeños tropezones, pero cuando uno es grande sabe que vendrá la victoria final, ¿no? Pues bueno, así es la vida interior también, un poco, que lo llena uno de esperanza, ¿no? Pero que exige estar ahí.
trabajando día a día en la preparación espiritual. Bueno, la tierra va produciendo fruto sola, dice el Señor. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. O sea, la tierra produce fruto. Recordemos que el mismo Jesús sacará más adelante pues pues que no es parábola, es una acción muy tremenda, secar una higuera. Pasa un día, no ve que no da fruto y dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y luego el otro día pasan y está seca la higuera, ¿no? Porque solo daba hojas, porque no originaba ningún grano. Por eso en esta parábola, que en apariencia resalta solo la pasividad del desarrollo, se termina haciendo alusión al juicio. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega con ese, ¿no? En momento de cegar. En nuestra siembra de la buena semilla, que es la palabra de Dios, no podemos asignarnos méritos que no nos corresponden, ¿no? Que la acción es de Dios, pensar que somos nosotros los protagonistas. Pero al mismo tiempo debemos ser conscientes de la necesidad de hacer rendir el talento recibido, con la mayor productividad posible en obras buenas de santidad y de apostolado. Hay un autor alemán, se llama Joseph Ratzinger, que decía, esta parábola se refiere al misterio de la creación y de la redención, de la obra fecunda de Dios en la historia. Él es el Señor del reino. El hombre es un humilde colaborador. Él mismo también decía, yo soy un humilde cooperador en la viña del Señor, cuando lo eligieron papa. El hombre es eso, un humilde colaborador que contempla y se alegra de la acción creadora divina y espera pacientemente sus frutos. La cosecha final nos hace pensar en la intervención conclusiva de Dios al final de los tiempos, cuando Él realizará plenamente su reino. Ahora, este tiempo que estamos viviendo es el momento de la siembra, y el Señor garantiza y asegura el crecimiento. También es por eso nos tiene que llenar de esperanza, ¿no? Que pase lo que pase, aunque haya aparentes derrotas, que el mal triunfa, que en un país, no sé, aprueban el aborto, cosas de ese estilo que lo hacen como perder la esperanza, decir, no, al final Dios triunfará. Todo cristiano sabe bien que debe hacer todo lo que esté a su alcance, pero que el resultado final depende de Dios. Esta convicción lo sostiene en el trabajo diario, especialmente en las situaciones difíciles. Por eso escribía San Ignacio de Loyola, actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Esa es como la mejor explicación de esa parábola de la semilla. Sé ese sembrador que trabaja, que echa abono, que quita la cizaña, que echa agua, que pone luz artificial. Trabaja como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios y que Dios no pierde batallas. Puede ser que no pierde guerras, digamos, puede que pierda una batalla, pero la guerra ya la tiene ganada y quiere que nosotros seamos sus soldados. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. ¿Se acuerdan que ya Ezequiel había dicho lo de los pájaros que venían a anidar en su sombra? Hablando del cedro del Líbano, pues ahora Jesús dice, el reino es como un grano de mostaza. Cuando uno va a Tierra Santa le venden las famosas semillas de mostaza, pues son pequeñísimas, como un alfiler, pues. Y después eso llega a ser un árbol poderoso. Es famosa esta comparación que nos habla de la humildad de los comienzos, que es característica de las obras divinas. O sea que el reino de Dios no aparece de modo estentóreo, con grandes fuegos de artificio, de los cuales después solo queda el recuerdo de una imagen pasajera y un palo quemado. Como en la encarnación, más bien sigue las dinámicas de la vida cotidiana, cumple los ciclos ordinarios, crece poco a poco, exige cuidados permanentes, con perseverancia de amor durante el invierno y el verano, de día y de noche. Y pues un ejemplo de lo que le pasó a María, ¿no? No se menciona de dónde viene ella, y a ella se le envía el ángel Gabriel, mandado por Dios. Entra en su casa de Nazaret, una ciudad desconocida para las Sagradas Escrituras, muy humilde, muy sencilla. También el Papa Benedicto explica, aplicando a la encarnación, la parábola de la semilla,
Y entonces dice que el contraste entre los dos escenarios no podía ser más grande. Por un lado un sacerdote, Zacarías, el templo, la liturgia, y por otro una mujer joven, desconocida, una aldea aislada, pequeñísima, una campesina, una casa particular anónima. Y el signo de la nueva alianza es la humildad. O sea, Jesús nace allí, en lo escondido, el signo del grano de mostaza. El Hijo de Dios viene en la humildad. Ambas cosas van juntas. La profunda continuidad del obrar de Dios en la historia y la novedad del grano de mostaza oculto. Señor, ayúdanos a entender esta dinámica tuya, la dinámica de la humildad. Cuando San José María narra la Navidad, el nacimiento de Cristo, tiene una meditación sobre eso en Cristo ¿Qué pasa? El título es El triunfo de Cristo en la humildad. O sea, que Cristo nace, el Hijo de Dios, el Mesías anunciado durante siglos, uno se imaginaría pues como una obertura estilo Disneylandia, en castillo, y no, nace en un pesebre, junto a una mula, en una pobreza absoluta. Bueno, pues esa es la parábola de la mostaza. Y por esa razón Jesús mismo se pone como ejemplo de humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Me parece que esa era como la virtud en la que podíamos centrarnos de muchas maneras que podríamos tomar de estas parábolas de Jesús para nuestra meditación de hoy. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Meditemos con más frecuencia en ese carácter humilde que marca la vida de Jesús, de María, de José, y procuremos vivirlo en nuestras actividades diarias. En primer lugar, hemos de vivirla con los que tenemos más cerca, que son seguramente con los que más frecuencia tienen que padecer nuestros accesos de soberbia. San José María decía, meditando sobre esto, me encontré unas frases muy bonitas. Una en concreto así muy lapidaria. La soberbia es lo peor del pecado original, pues del fomes peccati, de las cicatrices del pecado original, lo peor es la soberbia. Y es que además es como hasta ridícula. Hay un famoso verso de Cicerón, ¿no? Tan reconocido, latinista, en la historia de la humanidad, pero dice que compuso uno de los versos más tristemente célebres de mala poesía latina. Hay un libro por ahí sobre la historia de Roma y sale esta historia que me gustó mucho, pues por negativa. Dice, o fortunatam natam me consula Romam. ¿No? En este momento ustedes deberían reír porque lo deben haber entendido. Oh Roma, es un canto a Roma, oh Roma, afortunada de nacer durante mi consulado. Qué suerte has tenido, Roma, de nacer mientras yo era el cónsul, ¿no? Entonces, así es lo que le canta a Roma, ¿no? Bienaventurada tú, que me has tenido a mí como cónsul. Bueno, pues así somos de ridículos nosotros todos, no hace falta ser Cicerón, porque eso viene de Adán y Eva, ¿no? Y bueno, pues la humildad nos llevará a servir, a sabernos servidores de los demás, a compartir nuestras pertenencias, a ofrecernos para encargos más pesados, o también a estar disponibles para hacer trabajos humildes, pequeños. Estos días ustedes me decían, ¿no? Doblar la ropa, ¿no? Aspirar, limpiar la cocina, bueno, tantas cosas pequeñas. ¿Y yo por qué lo voy a hacer? Bueno, pues porque venimos a servir, ¿no? Sobre todo nos facilitará hacer familia, sonreír, hacer grata la vida a quienes conviven con nosotros, quererlos como esperan ser amados. Dice San Juan Crisóstomo, todas las oraciones, ayunos, obras de misericordia, la castidad y por último las virtudes todas perecerán algún día y se destruirán si no van fundadas sobre la humildad. Porque así como la soberbia es la fuente de todos los vicios, la humildad es el manantial de todas las virtudes. Una comparación muy bonita. La soberbia es lo peor del fomes peccati, la soberbia es lo peor del pecado original. Y la humildad, pues es la virtud que se contrapone a lo peor, o sea que es la mejor, bueno, la más importante de todas es la caridad, pero la humildad está en la base de todas las virtudes. Si uno construye sobre el edificio de la humildad, sobre la base de la humildad, el edificio será duradero, como María hemos dicho. María dice, también en ella, uno piensa en ella cuando piensa en esa profecía de Ezequiel. Mañana en la primera lectura de la misa la escuchan otra vez, cuando ella dice en el Magnificat, ¿no? Ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Desechó a los poderosos y acogió a los humildes. ¿Y a quién? ¿A cuál humilde? Pues a esta humilde.
Eh, por eso San José María predicaba mucho sobre la humildad, la importancia de ser como la semilla que se entierra bien hondo. Decía, si nos convenciésemos de que precisamente en esta labor humilde y oculta está la fecundidad de nuestro trabajo. Ahí está un ejemplo de humildad, el tiempo que uno le dedica al estudio, ¿no? El encierro ahí, hoy día es todo luces de artificio, sociedad de la imagen, tomémonos una foto aquí ahora que estamos todos juntos, una selfie, la colgamos ya mismo, ¿no? Decir, no, pongámonos aquí a estudiar 6 horas calladitos y que nadie entere, pero vamos haciendo como la semilla, ¿no? Que esto que estamos aprendiendo dará su fruto después, ¿no? No sabemos cuándo, bueno, en el examen, o en una conferencia, o en un paper, o va usted a saber cuánto bien haremos si sabemos trabajar, ¿no? Callados, silenciosos, humildes, perseverantes. En cada uno de nosotros, decía en una homilía del junio del 74, en cada uno de nosotros hemos de procurar que no venza el diablo. Luchad decididamente contra la soberbia. Estamos bien convencidos de que no valemos nada y sin embargo, cuánta arrogancia, hasta en los pequeños detalles de nuestra pelea diaria. Nunca hay motivo para la soberbia, porque de una parte no tenemos nada, no valemos nada, no somos nada, y de otra, si alguna vez hacemos algo, es Él, y solamente Él, con nuestro poco de correspondencia. Vamos pensando y preguntándole al Señor, ¿cómo es nuestra humildad? ¿En qué punto se nota la soberbia? No es que vayamos por ahí mirándonos al espejo, o de pronto sí, hay gente que gasta mucho espejo. Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Pero bueno, quizá hay otras manifestaciones más larvadas de soberbia, todos la tenemos. Cuando el yo se alce soberbio, reclamando derechos de comodidad, de sensualidad, reconocimientos o agradecimientos, el remedio, porque todo esto lo tenemos, ¿no? El ataque de la soberbia del diablo, el remedio es mirar al crucificado. Por eso es que es una buena devoción tener el crucifijo a la mano, tenerlo en el bolsillo, sacarlo en la hora de estudio. Es decir, mira, Señor, tú que eres la santidad, tú que eres Dios, te entregaste por mí en la cruz, hiciste sufrir ese cuerpo hasta morir derramando la última gota de su sangre. Ayúdame a unirte a ti, ayúdame a ser humilde, ayúdame a crucificar mis afectos, mis sentimientos, mis emociones, que mi trono también sea la cruz. El remedio es mirar al crucificado, venir al sagrario, es Dios. Esto era como para que estuviera el sagrario permanentemente echando, no sé, llamaradas, aromas, músicas, y no, está ahí en un silencio que habla de la humildad de Dios, para que nosotros aprendamos. Don Javier Echavarría decía que el sagrario era cátedra de todas las virtudes. La virtud que uno quiera, ahí aprende en ese modelo. Bueno, la virtud de la humildad, estar escondido en una caja oscura, cerrada, pobre. Ir al sagrario, participar sacramentalmente en su sacrificio, ¿no? También la misa. Por eso aquel punto de camino, humildad de Jesús en Belén, ya decíamos, en Nazaret, ser un muchachito más de una casa pobre, en el Calvario. Pero más humillación y más anonadamiento en la hostia santísima, más que en el establo y que en Nazaret y que en la cruz. Por eso, qué obligado estoy a amar la misa, nuestra misa, Jesús. Una manera más de entender la misa, ¿no? Manifestación de la humildad de Jesús que se abaja a someterse a la voluntad de un pobre hombre que es el sacerdote, a la voluntad del que comulga, que puede venir sin las debidas disposiciones, pero Él por estar ahí disponible, por acompañarnos, por ayudarnos, por ser ese fermento que hace que la semilla fructifique, se abaja a estar ahí presente. Qué obligado estoy a amar la misa, a participar en ella, a descubrir en ella el abono, la fortaleza, lo que me hace a mí pues una semilla fructífera. Otra palestra para ejercitar la humildad, el crecimiento del grano de mostaza, es el trabajo habitual, el esfuerzo por cuidar las cosas pequeñas, por acabar los últimos detalles, por trabajar con constancia y abnegación, también en vacaciones, ¿no? Luchando contra las distracciones. Es una escuela magnífica para crecer en virtudes,
y para descubrir que el crecimiento del reino en la sociedad y en cada alma es paulatino, y exige constancia, perseverancia. Como dice el refrán popular, no se tomó Zamora en una hora, y entonces por eso hacen falta horas de estudio y de pedagogía. Y por ahí un poema que habla de eso. Horas y horas de estar uno ahí pegado en la mesa, delante del libro. Y todo eso va forjando en uno hábitos de laboriosidad, hábitos de trabajo, que es el servicio a los demás. Como fruto del esfuerzo por imitar la humildad de Jesús en la familia y en el trabajo, con la lucha diaria por cumplir nuestros deberes y ejercitar nuestros derechos, las virtudes que vayamos adquiriendo tendrán un influjo positivo en la sociedad. Como María, entonces visitaremos a los más necesitados y enfermos, que también es una manifestación de humildad. Les prestaremos nuestros servicios con toda generosidad, como procuramos hacer en la labor desde esta casa. La virtud de la humildad también nos llevará a olvidarnos de nosotros mismos, como hizo la Virgen en las bodas de Caná, donde fue la primera en darse cuenta de que el vino escaseaba. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y le damos gracias al Señor por darnos estas luces, por ver que quiere contar con nosotros, con esa lucha cotidiana para identificarnos con Él. De esa manera influiremos positivamente, sembraremos la semilla del reino que como el grano de mostaza crecerá y dará fruto, y vendrán a guardarse en su sombra las aves del cielo. Concluyo con unas palabras de Benedicto XVI sobre esta imagen de la semilla. Dice que Jesús la quería particularmente porque expresaba muy bien el misterio del reino, que estas parábolas de hoy muestran ese misterio que representa un crecimiento y un contraste, un crecimiento que se realiza gracias al dinamismo presente en la semilla misma y el contraste que existe entre la pequeñez de la semilla y la grandeza de lo que produce. El mensaje es claro, el reino de Dios, aunque requiere nuestra colaboración, es ante todo un regalo del Señor, la gracia que precede al hombre y a sus obras. Nuestra pequeña fuerza, aparentemente impotente ante los problemas del mundo, si se suma a la de Dios, no teme obstáculos, porque la victoria del Señor es segura. Es el milagro del amor de Dios que hace germinar y crecer todas las semillas de bien diseminadas por la tierra. Y la experiencia de este milagro de amor nos hace ser optimistas. Al mismo tiempo que humildes, somos magnánimos. Porque a pesar de las dificultades, de los sufrimientos y el mal con que nos encontramos, sabemos que la semilla brota y crece porque la hace crecer el amor de Dios. Pues le pedimos a la Virgen que ella, que acogió como tierra buena la semilla de la palabra divina, fortalezca en nosotros esta fe y esta esperanza.